Es una alegría poder estar acá con un público tan representativo de nuestras diferentes comunidades. Está bastante claro, digamos, que este ejercicio de avanzar y acelerar el cumplimiento de los ODS es un trabajo compartido, es un trabajo que no depende exclusivamente de que no tiene un responsable, más bien el responsable es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como decía la secretaria, cada uno tiene que identificar ese rol, esa responsabilidad que tiene con el planeta, con nuestra supervivencia misma. Y es en ese sentido, digamos, que cobra lógica que se construya una política pública donde todos participemos, donde todos pongamos nuestro granito de arena y podamos avanzar en la construcción de este ejercicio, que, como les digo, es un tema que tiene muchos pilares, pero sobre todo la necesidad de articularnos y todos jalar para el mismo lado, remar para el mismo lado para llegar al propósito de la manera más rápida posible. Y por eso la palabra aceleración en el cumplimiento de los objetivos es clave en el desarrollo de la política. Bueno, entonces yo voy a avanzar rápidamente sobre 3 puntos. El primero tiene que ver con los desafíos que enfrenta la ciudad. Obviamente la ciudad es un actor crítico dentro del desarrollo y del cumplimiento de los objetivos que se planteó el país y que obviamente contribuyen al cumplimiento de todos los objetivos consolidados, digamos, del planeta. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, lo primero que voy a referirme es esos grandes retos, cómo han agravado el problema, nos han llevado a ponernos la vara más alta y a buscar este ejercicio en términos de mitigar lo que ha significado la pobreza. La jefe María Mercedes nos contaba sobre el fenómeno migratorio y cómo esto, digamos, ha puesto unas cargas a la ciudad que han sido atendidas con mucha generosidad, pero que han representado, digamos, necesidades de priorización, de focalización de otros ingresos, de articulación de diferentes entidades para mitigar esos riesgos. El tema de la inequidad que se ha venido agravando, especialmente por efecto de la pandemia y por los retos que estamos viendo y que estamos viviendo, con unos precios cada vez más caros, y con digamos, unos riesgos que se han venido incrementando durante los últimos años y que nos llevan justamente a buscar cerrar esas brechas de manera rápida y urgente. Y obviamente el tema del cambio climático que fue introducido en la presentación de la jefe, y digamos la responsabilidad que tenemos como ciudad en términos de movilidad, de ambiente, en poder mitigar esos riesgos. Y esos son unos desafíos bastante importantes. El proceso de identificación de los puntos críticos, digamos, que se ha desarrollado durante esta primera sesión de esta primera parte de construcción de la política pública, que es el diagnóstico, donde se identificaron ya varios puntos críticos, fundamentalmente relacionados con el bajo conocimiento y apropiación que existe sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Nuevamente, este es un tema de ser conscientes, de saber que tenemos dónde estamos y para dónde vamos, y articularnos para lograrlo. Temas relacionados con el seguimiento y el monitoreo, la limitación, digamos, que existe en términos de crear indicadores, mediciones claras, metas responsables y recursos. También vamos a mencionar rápidamente el desconocimiento que desafortunadamente existe en cómo canalizar recursos y articular la mejor financiación de las intervenciones, de cómo podemos evitar acciones atomizadas y articularnos las diferentes partes interesadas para acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo el tema de crear sinergias con tal propósito. Y en ese sentido vamos a hablar de una propuesta de política que propone, digamos, unos medios de implementación que soportan, digamos, lo que queremos construir, de dar respuesta al cómo vamos a lograr acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido queremos proponer, digamos, como base en esa propuesta de esos medios de implementación, un tema que desarrolle la pedagogía, la comunicación, la capacidad la construcción de capacidades, mejor,
y tener nuevamente una conciencia de la necesidad de acelerar el cumplimiento de los ODS. Obviamente hay un pilar muy importante en esta propuesta de política que voy a mencionar, que tiene que ver con el seguimiento y el monitoreo, con el claro propósito de retroalimentar acciones. Tenemos que tomar decisiones cuando se requieran hacer ajustes. Tenemos que saber si estamos yendo en la dirección correcta, y eso se debe medir. Y para poder medir, tenemos que tener unas metas, unos responsables, unos indicadores, y posteriormente poder evaluar y así aprender, y en ese sentido ir generando un proceso de retroalimentación positivo que permita saber que vamos a lograr con la mayor claridad y con la mayor precisión posible el cumplimiento de las metas. Allí también está el elemento de la financiación, entendida no solo desde la dimensión de lo que son los recursos públicos, sino en la activa vinculación que se requiere obviamente del sector privado, para adelantar, en el contexto de adelantar su actividad, pueda aportar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero nuevamente, este es un tema que tenemos que interiorizar cada uno de nosotros, ser responsables, que muchas de las acciones que cada uno hace, con el solo hecho de reciclar, de no botar alimentos, de hacer un uso adecuado de la energía, usar los medios de transporte que no contaminan, como el uso de la bicicleta, etcétera, son verdaderamente cosas que suman y que no necesariamente se traducen en una necesidad o en una demanda de un recurso público, sino que son pequeños granitos de arena, que es con lo que de verdad vamos a poder cumplir con estos objetivos. Y obviamente el tema de crear alianzas y desarrollar capacidades entre todos los actores responsables en este ejercicio. Entonces, rápidamente voy a avanzar sobre estos puntos. El primero es este enorme desafío que ha tenido Bogotá, el incremento de la pobreza. Es importante tener en cuenta que ha habido una cantidad de acciones que garantizaron el acceso a la población vulnerable a muchos programas de inclusión social, económica, independientemente de su edad, de su sexo, si eran discapacitados o no, de su raza, de su etnia, de su religión. Y en ese sentido, Bogotá va a tener, digamos, que mantener esa oferta institucional con el sistema distrital de Bogotá Solidaria, las transferencias monetarias, los bonos canjeables por bienes y servicios, los subsidios en especie, y así, digamos, crear esas condiciones que eviten o que logren mitigar esa situación de pobreza. Obviamente focalizar y llegarle efectivamente a las personas que más lo necesitan es crítico para lograr, digamos, impactos que permitan, digamos, generar una mejora en la calidad de vida de las personas que han sido más fuertemente afectadas en el caso del COVID-19 y actualmente, o aquellos que tienen vulnerabilidades en términos de su alimentación o su acceso a diferentes servicios que requieren. Y esto va a implicar en mediano plazo ampliar esa capacidad institucional y tener esa capacidad de focalizar bien y cada vez mejor. En el siguiente slide vamos a hacer referencia, digamos, al tema de la migración. Bogotá ha recibido más de 500.000 migrantes. 88% de ellos han manifestado la intención de quedarse. Y aquí tenemos un desafío, digamos, en lograr esa integración social y económica, y se han desarrollado acciones a través del Centro Integral de Atención al Migrante, que ha venido ofreciendo ayuda a más de 58.000 migrantes en los últimos 2 años, de los cuales hay una altísima proporción que son niños. Entonces, ahí es necesario seguir pensando en el mediano plazo, en formular una estrategia conjunta con el gobierno nacional para gestionar de manera ordenada la migración de personas a Bogotá, articularla con las acciones que desarrolla la ciudad a través del Centro Distrital de Atención y Derecho del Migrante y del Refugiado, y obviamente avanzar, digamos, en que esta población reduzca su vulnerabilidad. El tema relacionados con la equidad de género. Es absolutamente indispensable consolidar esta política pública de sistema del cuidado, que definitivamente es un ejemplo a nivel mundial.
que ha, digamos, contribuido significativamente en darle igualdad de oportunidades a las mujeres y a muchos beneficiarios del sistema, especialmente personas en discapacidad, niños y adultos mayores, a través de la ampliación y la cualificación de esa oferta institucional mediante las manzanas del cuidado, las unidades móviles, y eso va a demandar garantizar esos recursos necesarios para justamente mitigar ese desafío que hoy vemos donde la pobreza, digamos, ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres que tienen una sobrecarga de trabajo, especialmente en los temas relacionados con el cuidado. Estos desafíos nuevamente nos ponen cada vez la vara más alta. En el siguiente slide vemos, por ejemplo, la necesidad de avanzar. La jefe María Mercedes nos dio unos ejemplos muy puntuales sobre cómo el tema de descarbonización en la movilidad ha permitido, digamos, de manera efectiva, tangible, ya visible para nosotros como ciudadanos, mitigar efectos que tienen sobre la salud y obviamente sobre el cambio climático. Pero eso va a demandar para el mediano plazo mantener esa operación de esas redes, garantizar, digamos, la electrificación de todos los corredores, en la medida de lo posible la electrificación o todas las medidas que se puedan hacer para mitigar la emisión de gases contaminantes, y en general todo el desarrollo de esa infraestructura que permita consolidar una ciudad que contribuya significativamente a mejorar, digamos, a mitigar el efecto en el cambio climático. Es un desafío enorme para la ciudad. Entonces, ahora voy a referirme a los puntos críticos que se identificaron en este proceso de construcción colectiva con muchos de los actores que ustedes hoy representan y otros que no nos acompañan, pero hoy, pero que fueron bastante críticos en poder darnos esta identificación de las necesidades que debemos atender en el diseño de una política pública que sea efectiva. Y lo primero que se identificó es el bajo conocimiento y la apropiación que existe sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, efectivamente, muchos actores estratégicos manifestaron que existe, digamos, esa ausencia de lineamientos conceptuales, normativos, sobre lo que debe ser el control y la administración de los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo el rol que deben cumplirse para contribuir al cumplimiento de los ODS de los diferentes actores. Entonces eso demanda una articulación de los diferentes instrumentos de planeación, en el caso que nosotros lideramos, y el desarrollo de diferentes políticas públicas y el mismo plan de ordenamiento para digamos, armonizar y apropiar el ejercicio que contribuye, digamos, a cumplir las metas que nos convocan. Hay desconocimiento de lo que hacen muchos otros actores en el cumplimiento de los ODS y cómo se pueden reportar esos avances. Hay muchos actores desde la academia, desde el sector privado, que juegan un rol muy importante y que verdaderamente crean buenas prácticas que deberían ser incorporadas en los instrumentos que gestiona el mismo sector público, o que se podrían generalizar en otras prácticas de otros agentes privados. Obviamente también se mencionó el tema de la falta de asistencia técnica en formación, capacitaciones periódicas por las entidades competentes. Estos son temas que simplemente quiero resaltar sobre el ejercicio de diagnóstico que se fueron haciendo evidentes en el ejercicio. En temas de seguimiento y monitoreo, entonces, a pesar de que hoy existen una batería, digamos, de indicadores que el Plan Distrital de Desarrollo, a través de los 5 propósitos y 76 metas trazadoras, tiene la capacidad de dar cuenta de avances a través del ejercicio de rendición de cuentas, inclusive un informe que se produce cada 6 meses sobre los objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de que tenemos esa información debidamente mapeada y que existe un portal geoestadístico donde hay 117 indicadores asociados a 16 ODS y donde se hace un seguimiento anual, hay muchas oportunidades de mejora para articular todos estos instrumentos,
también los planes de acción de las políticas públicas tienen acciones claras sobre poblaciones que también reciben tratamientos de parte de otros instrumentos. Y articular esos indicadores es un llamado para poder hacer un monitoreo efectivo. Nuevamente, lo que no se mide, lo que no se puede evaluar, y si usted no evalúa, no sabe si está logrando transformar la realidad que deseaba transformar, y no puede aprender, y no puede mejorar. Y en ese sentido, el ejercicio de identificación reveló, o más bien, hizo explícito esta necesidad como uno de los puntos críticos que se deben priorizar en la construcción de la política pública para avanzar en justamente la construcción de este ciclo positivo de aprender sobre cada una de las intervenciones que se hacen y que deben hacerse de manera articulada. El siguiente ejercicio fue un tema relacionado con los recursos. Nuevamente insistimos aquí, no es un tema de que solo se demanden recursos con fuentes privadas, sino que hay que pensar por fuera de la caja, hay que pensar en la integración que pueden darse, no solo desde la cooperación internacional, desde la banca multilateral, desde los sectores privados, sino desde nosotros mismos. Hay muchas acciones que no necesariamente requieren un financiamiento en recursos monetarios, sino en el tiempo que usted puede, un financiamiento es el tiempo que usted puede dedicarle a la separación de residuos, el tiempo que usted puede dedicarle a llevar recursos o alimentos que están a punto de vencerse a los bancos de alimentos. Hay muchos temas que no necesariamente se traducen en dinero, ni son temas que son responsabilidad o que se piensan generalmente en que sean recursos que debe ser responsabilidad del gobierno distrital o del gobierno nacional. Y ese es y pensar en formas mejores de financiación, en formas novedosas, son temas indispensables, pero también representan, digamos, en el mediano plazo una responsabilidad de mantener aquellos programas que sí se deben financiar exclusivamente con recursos públicos, como por mencionar, digamos, unos pocos, todo el financiamiento que va a representar el sistema distrital de cuidado y los impactos que esto ha tenido. Como puntos críticos, también se resalta el tema de las acciones atomizadas y desarticuladas de diferentes partes interesadas. Entonces, allí veíamos que nuevamente hay muchas intervenciones que desafortunadamente no se articulan y que pueden crearse sinergias, que se deberían medir y que se deberían poder, a través de trabajos intersectoriales con el mismo sector privado, llegar